No estás aquí por casualidad. Algo en lo más profundo de tu conciencia te ha traído hasta estas palabras. Un llamado antiguo, un eco sagrado, una voz que no viene del mundo, sino de aquello que lo contempla todo desde el silencio. Durante siglos, el conocimiento real fue ocultado, no por malicia, sino porque solo el alma vacía puede recibir lo eterno. El código al que vas a acceder no es un conjunto de ideas, sino una frecuencia viviente que reprograma desde adentro. No necesitas comprenderlo, solo recordarlo. Este libro es un umbral, una ceremonia silenciosa que inicia cuando el mundo externo ya no ofrece respuestas y el corazón empieza a arder con preguntas que nunca fueron dichas. Respira. Estás entrando en territorio sagrado. Aquí no se busca, se permite. Aquí no se afirma, se escucha. Que comience la reactivación. Capítulo 1. Cuando todo se desmorona, el alma despierta. En el instante más oscuro de la existencia, cuando todo lo que creíamos sólido se desvanece como arena entre los dedos, es precisamente ahí donde el alma encuentra su verdadero hogar. Porque solo en el vacío de lo conocido puede emerger lo eterno. Existe un momento, a veces sutil, a veces brutal, en el que el mundo que habías construido se detiene. No es una pausa, es un colapso, una implosión silenciosa que borra los contornos de la identidad que te sostenía. El trabajo se desvanece, las relaciones se quiebran, la salud se convierte en misterio, las certezas se diluyen como humo. Y justo cuando creías que ibas a desaparecer, algo se enciende. Pero este fuego no es cálido, es un rayo que divide el alma y la obliga a mirar aquello que había evitado toda la vida. Porque el despertar no es dulce, es devastador. Es la revelación de que todo lo que creía ser era solo una máscara, una estatua que ahora yace rota a tus pies. Y es entonces, en medio del polvo de lo que fuiste, cuando el código oculto comienza a revelarse. El primer secreto. La destrucción es un portal. Imagina que eres un escultor. Has trabajado durante años esculpiendo tu obra maestra, tú mismo. Cada elección, cada rol, cada logro, un cincel sobre el mármol. Hasta que un día la estatua colapsa. Sin aviso, sin piedad, solo escombros. Y tú, de pie, con el cincel en la mano, por primera vez no miras la obra. Miras al que esculpía. Y comprendes que siempre fuiste más grande que tu creación, que el que mira es eterno. Ese es el primer secreto del código. La destrucción no es el final, es la entrada. No mueres, despiertas. Y si cada ruina fuera una llamada, y si el dolor no fuera una herida, sino una señal de que el alma está saliendo de su encierro, el ego teme al colapso porque no puede sobrevivir a él, pero el alma lo abraza, porque sabe que es el inicio de su reinado. El misterio de la identidad perdida. Has vivido identificado con nombres, papeles, historias. Eras el fuerte, el amable, el correcto, el productivo, pero cuando la vida arranca esas máscaras, cuando quedas desnudo frente al espejo del ser, descubres que aún estás aquí. Después de la pérdida, después del caos, después del colapso, algo permanece, algo observa, algo no puede ser tocado. Ese algo eres tú, no el personaje, sino la conciencia que lo sostenía. Segundo secreto, no eres lo que pensabas ser, eres el que observa lo que pensaba ser. Has sido testigo de cada pensamiento, de cada emoción, de cada papel representado, pero el testigo nunca fue parte del drama, fue el escenario mismo. La alquimia del sufrimiento. No es un concepto, no es filosofía, es alquimia viva. El sufrimiento no es tu enemigo, es el fuego sagrado que funde el plomo de la ilusión para revelar el oro del ser. Cada pérdida, cada dolor,
es una purificación, una fractura sagrada que abre grietas por donde la luz puede entrar, pero solo si dejas de resistir. No trates de huir, no busques entender, atraviésalo. Permanece, muere como ego, para nacer como conciencia. En el crisol de la oscuridad, el alma aprende a brillar desde adentro, y es ahí donde el verdadero oro se manifiesta. El primer destello de lo eterno. Y en medio de esa tormenta, un silencio. El mundo parece detener su aliento, y en ese instante sin tiempo, una presencia. No es una voz, no es un ángel, no es algo fuera de ti. Es el yo que ha estado esperando ser recordado. Una luz que no llega, sino que emerge desde lo más hondo y te mira con ternura ancestral. Ese es el yo supremo, el que ha estado observando todo, paciente, amoroso, indestructible. El que estuvo allí cuando naciste, cuando lloraste, cuando caíste, cuando olvidaste, y aún así, permanece. La paradoja de la fortaleza. No te hace invulnerable, te hace sensible, te vuelve transparente a lo que es real. Ya no luchas para imponer tu voluntad, fluyes desde una autoridad interna que no necesita defensa, como el bambú que se dobla y no se rompe, como el agua que atraviesa la roca, como el cristal que brilla al ser atravesado por la luz. La fortaleza real es silencio, es suavidad inquebrantable, es presencia. El código que siempre estuvo ahí. Comienzas a ver el patrón. Nada fue azar. Cada pérdida fue parte del diseño. No necesitas aprenderlo, necesitas recordarlo. El código no es nuevo, es lo que tú ya eras antes de olvidar. No está en palabras, ni en templos, ni en textos secretos. Está en tu respiración, en la pausa, en el ahora. La preparación del recipiente. Antes de recibir el vino sagrado, el cáliz debe vaciarse. Antes de la presencia del Yo Supremo, la personalidad debe ser despojada de todo lo que no es esencial. Eso es lo que estás viviendo. Una purificación, un despojo, un volver a ser templo. Eres el altar, y solo cuando estás vacío, la luz entra. La invitación al misterio. No creas nada, siente. Este no es un mensaje, es una semilla, una vibración que reordena la realidad desde dentro. Ya no eres quien eras, ni serás quien pensabas ser. Estás entrando lo que siempre fuiste, pero habías olvidado. Recuerda. Umbral final. Estás en el umbral, entre el colapso y la creación, entre la ilusión y el ser. No regreses, no escapes, permanece. Siente la respiración, escucha el silencio. Allí comienza el verdadero lenguaje. Reflexión para el próximo capítulo. El Yo Supremo no habla con palabras, habla con frecuencia, y en el silencio lo escucharás. Capítulo 2. El lenguaje secreto del Yo Supremo. Descubre cómo el universo responde no a lo que dices, sino a desde dónde lo dices. El universo no escucha lo que dices, escucha la vibración desde donde lo dices. El ser humano ha creído, por milenios, que el lenguaje está compuesto de palabras, que hablar es articular sonidos, que comunicar es transmitir información. Pero hay un lenguaje anterior al verbo, anterior a la forma, anterior incluso al pensamiento. Un lenguaje que no se enseña, se revela. Y ese es el lenguaje del Yo Supremo. En este capítulo no aprenderás a hablar mejor, aprenderás a vibrar desde el centro, porque la creación no responde al contenido de tus frases, sino a la frecuencia con la que son emitidas. El mito de las palabras. Nos educaron para hablar con la boca, para articular frases, argumentar ideas, defender opiniones. Pero las palabras que no nacen de la coherencia interna son solo ruido. Por eso muchas afirmaciones positivas no funcionan. Puedes decir, soy abundante 1000 veces, pero si dentro de ti hay miedo, escasez y culpa, el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración.
Es como tocar una campana, no importa qué símbolo tenga tallado en ella, lo que llega al cosmos es el sonido que emite. ¿Y tú? ¿Qué sonido estás emitiendo? La frecuencia antes del verbo. Antes de que digas algo, ya estás vibrando. Y esa vibración es una emisión constante, ininterrumpida. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención es una orden silenciosa que lanza señales al campo cuántico. Los antiguos sabios sabían esto. Por eso callaban tanto, porque entendían que el silencio vibraba más fuerte que las palabras mal alineadas. El Yo Supremo no necesita hablar. Su presencia es lenguaje, su vibración es decreto, y cuanto más entras en comunión con Él, menos tienes que decir, porque el universo empieza a responderte directamente. Cuando el alma habla, la realidad escucha. Imagina por un instante que tu alma está siempre hablando, pero no con frases, sino con intención pura. Y el mundo, como un espejo sensible, se ajusta para reflejar exactamente esa intención. ¿Has notado cómo algunos días todo fluye sin esfuerzo? Y otros días, por más que te esfuerzas, todo se bloquea. No es azar, es vibración. Es el código oculto que opera debajo del lenguaje humano. Una estructura invisible que convoca las circunstancias exactas para confirmar tu estado interior. El mensaje detrás del mensaje. Supón que alguien te dice «te amo», pero en sus ojos hay juicio, en su cuerpo hay tensión, en su energía hay distancia. ¿Le crees? El lenguaje superficial es fácilmente falsificable, pero el alma reconoce lo real, porque lo real no se dice, se emite. Así es como el Yo Supremo se comunica contigo, no con frases largas ni señales externas, sino con vibraciones sutiles que brotan desde el centro de tu ser. A veces lo sentirás como una intuición, otras como un escalofrío, una lágrima sin causa o un suspiro profundo. En ese instante, algo te está hablando desde adentro. Reaprender a escuchar. No puedes escuchar al Yo Supremo desde la mente ruidosa. Solo cuando el pensamiento se aquieta, el ser comienza a pronunciarse. Pero no esperes frases. El Yo Supremo no usa idioma, usa símbolos, usa sincronías, usa silencios densos como templos invisibles. Es posible que lo escuches en un sueño, o en una frase que alguien dice sin saber por qué, o en un libro que se cae justo en la página que necesitabas. Nada será casual, todo será lenguaje. El silencio como oración activa. Los sabios no hablaban mucho. Los maestros verdaderos meditaban más de lo que enseñaban, porque comprendieron un secreto sutil. La oración más poderosa es el silencio con intención. Cuando te sientas en quietud, sin pedir, sin esperar, sin manipular, solo estando presente, tu campo comienza a alinearse con el del ser. Y eso emite una señal que no pide, sino que afirma: yo ya soy eso que busco. Y como todo en el universo busca resonancia, esa señal empieza a atraer su espejo exacto. El lenguaje del campo. Vivimos dentro de un océano vibracional. No hay separación entre tu cuerpo y el aire, entre tus pensamientos y el campo cuántico que te rodea. Cada vez que emites una emoción coherente, estás escribiendo código en ese campo. Cada vez que piensas con claridad emocional, estás configurando nuevas líneas de realidad. Esto no es metafísico, es físico, es eléctrico, es magnético. Y el Yo Supremo es el núcleo de esa electricidad interior, el generador divino que mantiene la señal pura. Tu trabajo es sintonizarte, no forzar, no rogar, alinearte. La inversión del esfuerzo. Durante siglos nos dijeron: trabaja más, lucha más, grita más fuerte. Pero el lenguaje del Yo Supremo es inverso. Es suave, es receptivo, es vibracional. No se accede por fuerza, sino por rendición. Cuando dejas de resistir, el canal se abre y lo que antes parecía imposible
llega sin esfuerzo. No porque hayas forzado, sino porque te convertiste en el espacio que lo recibe. Rituales de resonancia. No necesitas altares externos, ni fórmulas complejas. Tu respiración es el primer ritual. Tu atención es el incienso. Tu coherencia es la ofrenda. 1 minuto de presencia absoluta, donde tu cuerpo, mente y emoción están unificados, vale más que 1000 horas de distracción. Ese minuto es lenguaje sagrado, es comunión, es creación, y el Yo Supremo, que siempre estuvo esperando, comienza a manifestarse en tu realidad tangible. Reescribiendo desde el centro. Ya no hablas para convencer, ya no oras para pedir, ya no repites mantras vacíos. Ahora, todo lo que dices es extensión de lo que eres, y si lo que eres está alineado, lo que dices se convierte en decreto, y lo que decretas toma forma. Este es el verdadero poder de la palabra, no el sonido en sí, sino la conciencia que lo emite. Una nueva forma de existir. Cuando comienzas a vivir desde este lugar, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no reaccionas desde la escasez, sino desde la completitud. Y cuando vibras como si ya tuvieras lo que antes buscabas, entonces eso viene a ti, no porque lo necesites, sino porque eres el reflejo perfecto de su frecuencia. Este es el secreto, no atraes lo que deseas, atraes lo que ya eres. El recuerdo final. El Yo Supremo nunca dejó de hablarte, solo que tú estabas escuchando en el canal equivocado. Ahora, cada palabra que pronuncies, cada silencio que elijas, cada emoción que permitas, será parte de tu lenguaje real, porque has recordado que no necesitas pedir, solo necesitas vibrar como si ya hubieras recibido. Y en ese momento, la realidad comienza a doblarse suavemente ante tu presencia. Reflexión para el próximo capítulo. ¿Y si lo que percibes como realidad es apenas una proyección de lo que niegas dentro de ti? Capítulo 3. El silencio que reescribe el universo. En el próximo capítulo, descubrirás cómo la mente crea bucles de ilusión y cómo el silencio puede abrir portales para reprogramar lo imposible. Antes de que el verbo existiera, el silencio lo contenía todo, y aún hoy, cuando callas, el universo comienza a hablar contigo. El silencio, cuna del infinito. En la superficie del mundo, todo parece moverse, gritar, apresurarse. Pero en el centro de todo, reina el silencio. El corazón late en silencio. Las galaxias giran sin hacer ruido. Los grandes misterios no se anuncian, se revelan en la quietud. El alma no grita, susurra. Y quien no aprende a callar por dentro, jamás escuchará la voz del Yo Supremo que mora en lo eterno. El vacío no es ausencia. Muchos temen al silencio como si fuera un abismo, pero ese temor es del ego, porque en el silencio no hay eco que lo confirme. El yo real no necesita ser validado. Habita en el centro del no hacer, en la inmensidad del ser puro sin máscara. Cuando caen las palabras, cuando cesan los ruidos, cuando incluso el pensamiento se rinde, algo emerge, algo que no necesita nombre, algo que siempre ha estado allí. El silencio es sagrado. Los antiguos lo sabían. Los templos eran construidos no solo para orar, sino para escuchar lo que no puede ser dicho. El sabio hablaba poco. El maestro enseñaba más con su presencia que con sus palabras. Porque la energía no necesita voz, solo coherencia. El silencio no es el fin del lenguaje, es el lenguaje del origen. Entre el pensamiento y el espíritu. Existe un espacio diminuto, imperceptible para la mente ansiosa, el instante entre un pensamiento y otro.
Ese microvacío es donde reside el ser. Es allí donde puedes reescribirte, donde puedes desactivar programas, traumas, creencias, no con esfuerzo, sino con presencia silenciosa. En ese lugar no hay juicios, no hay pasado, no hay roles, solo hay tú, sin historia, sin expectativa, libre. El lenguaje cuántico del silencio. No necesitas hablarle al universo, necesitas alinearte con su vibración. Y el silencio es la antena más poderosa. Cuando estás verdaderamente en silencio, no solo calla tu boca, calla tu ego, tu ansiedad, tu personaje. Entonces tu campo vibracional se ordena, y el universo, como un espejo puro, comienza a reflejar esa coherencia. El Yo Supremo no manipula, no impone, irradia. Y desde esa irradiación silenciosa, los mundos se reconfiguran. El arte de sostener el vacío. No es fácil. La mente quiere llenar cada espacio, pero el vacío es fértil. En él germinan las posibilidades. Cuando sostienes el vacío, sin miedo, empiezas a percibir patrones invisibles, ideas que no vienen de ti, soluciones que no habías imaginado, inspiraciones que llegan con una claridad serena. El vacío es el útero de lo divino, el lugar donde lo no manifestado se prepara para nacer. Escuchar más allá del ruido. Hay silencios densos, incómodos, y hay silencios que abrazan. El primero es el que intenta resistir el caos interno. El segundo es el que acepta sin lucha. Cuando entras en contacto con el segundo, descubres que muchas de tus preguntas no necesitan respuesta porque se disuelven. En su lugar, queda una paz que no depende de explicaciones, una comprensión que no viene del pensamiento, sino de la fusión con lo que es. Respirar, la puerta inmediata. Tu respiración es la música del presente, siempre disponible, siempre guiándote de regreso a casa. Cada vez que inhalas en silencio, estás diciendo, estoy dispuesto a recibir. Y cada vez que exhalas en silencio, dices, estoy listo para soltar. En el ritmo silencioso de tu respiración, el universo conversa contigo. No necesitas rituales complicados, solo necesitas estar. Práctica, el santuario interno. Cierra los ojos. Imagina que en el centro de tu pecho hay un templo. No tiene paredes, no tiene techo, solo tiene un altar de luz. Y frente a ese altar no hay oraciones, solo silencio, profundo, vivo, palpitante. Permanece allí. Aunque la mente intente huir, quédate. No hagas nada, solo sé testigo. En ese estado, el Yo Supremo comienza a escribir una nueva historia en tu energía. El ruido no tiene autoridad. Una verdad profunda. El ruido grita porque tiene miedo de no ser escuchado. El ego habla constantemente porque teme desaparecer. Pero el ser, no necesita ser escuchado. Basta con que sea. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que decides no responder desde el impulso, estás afirmando tu soberanía espiritual. Eso es dominio. Eso es poder verdadero. Silencio no es inacción. A veces creemos que guardar silencio es ser pasivo, pero el silencio del ser no es inmovilidad, es acción desde otra dimensión. En el silencio, las decisiones se purifican, la intuición florece, y las acciones que emergen desde ahí son impecables, porque no vienen del miedo, vienen de la presencia. El silencio reprograma tu tiempo. Cuando habitas el silencio, algo extraño sucede con el tiempo. Todo se desacelera. Lo urgente deja de ser urgente, y lo esencial comienza a brillar. Es como si el alma finalmente tomara el control del calendario y recordaras que no naciste para correr, sino para ser canal de eternidad. El eco sagrado. A veces, después de un largo silencio,
Una sola palabra puede transformar todo, porque ya no viene del ego, viene del yo. Ya no es necesidad de control, es visión. Ya no es deseo de convencer, es certeza. Eso es lo que hace sagrado al silencio, que cada sonido que lo sigue lleva su huella. Transición. Ya no temes al silencio, lo has conocido, lo has sentido vibrar dentro de ti, y ahora sabes que cada vez que callas con conciencia, algo dentro de ti se reordena. Ya no necesitas explicarte ni justificar tu camino. Solo necesitas escuchar con profundidad y actuar con coherencia. Porque el verdadero poder no grita. El verdadero poder permanece en paz. Reflexión para el próximo capítulo. Si el silencio te reordena, ¿qué ocurre cuando tus pensamientos nacen desde ese centro? Capítulo 4. El comando original. Piensa como el ser. El próximo capítulo revelará cómo la mente, al servicio del Yo Supremo, se convierte en un instrumento divino capaz de modelar mundos desde la coherencia vibracional. El universo no responde a lo que piensas, responde a desde dónde piensas, porque solo el pensamiento que nace del ser tiene autoridad vibracional. Introducción al comando. Existe una forma de pensamiento que no genera ruido, sino creación. Una forma de pensamiento que no viene de la mente ansiosa ni del ego herido, sino del núcleo silencioso del yo. Pensar como el ser no es imaginar, no es forzar afirmaciones, no es repetir ideas aprendidas. Pensar como el ser es recordar desde el alma. Es emitir una vibración de tal coherencia que la realidad comienza a obedecer. No porque tú mandes, sino porque tú estás alineado con el diseño original. La mente como eco del pasado. La mayoría de los pensamientos no son nuevos, son ecos. Son repeticiones de ideas heredadas, emociones recicladas, palabras absorbidas sin conciencia. Cada pensamiento no nacido del ser es simplemente una reverberación del pasado. Y así, el ser humano crea realidades que no desea, porque piensa con una mente programada por el miedo, la escasez, el juicio. Pensar desde ahí es como hablarle al universo con una lengua que no comprendes. El silencio como umbral. Por eso, antes de pensar como el ser, debes cruzar el umbral del silencio, no para quedarte allí eternamente, sino para emerger desde otro punto. Desde ese lugar, los pensamientos no son impulsivos, no nacen del deseo de controlar, sino del acto de escuchar internamente. El silencio no es lo opuesto al pensamiento, es su raíz más profunda. Allí donde no hay palabras, comienza el verdadero lenguaje de creación. Pensar no es imaginar. Muchos confunden el poder de la mente con la fantasía. Imaginan cosas que desean, pero lo hacen desde un lugar de carencia. Y entonces proyectan deseos, pero su vibración interna es la del vacío, la necesidad, la ansiedad. El universo no responde a la imagen, responde a la frecuencia que sostiene la imagen. Pensar como el ser no es imaginar para escapar de la realidad, es visualizar desde una conciencia ya completa, ya conectada, ya en paz. El comando del ser no suplica. El ser no suplica, no mendiga, no convence. El ser declara desde la certeza. El ego pide, ojalá esto suceda. El ser dice, esto ya es, yo ya soy eso. Esa es la diferencia entre una oración vacía y un decreto vibracional. Un pensamiento nacido del ser es un comando original porque resuena con el diseño del universo. No es una imposición, es una activación de lo que ya existe en otra capa del campo cuántico. La fuente de la autenticidad. Todo pensamiento tiene una fuente. Cuando piensas desde el miedo,
la vida responde con caos. Cuando piensas desde la imagen que otros quieren de ti, tu realidad se vuelve una máscara vacía. Pero cuando piensas desde tu núcleo, desde el espacio donde no hay historia ni necesidad, cada pensamiento es semilla viva, cada palabra es arquitectura. El comando original no es algo que aprendes, es algo que recuerdas cuando te vacías de lo falso. Respirar pensamientos. Sí, puedes respirar pensamientos. Cuando entras en profunda quietud y dejas que tu cuerpo se relaje, comienzas a sentir que cada pensamiento emerge como una exhalación sutil. No lo buscas, no lo fuerzas, solo lo permites. Y si viene desde el ser, ese pensamiento lleva luz. Puedes probarlo. Después de varios minutos en silencio, deja que surja la primera frase interior. Obsérvala. ¿Trae paz o tensión? Si trae paz, has accedido al comando. La tecnología interior. Pensar como el ser es usar tu mente como tecnología sagrada, no como enemigo, sino como instrumento fino, afinado, obediente a la conciencia. Así como el músico necesita afinar su instrumento antes de tocar, el ser afina su mente antes de usarla. Y cuando lo hace, cada pensamiento organiza el campo. Cada intención genera estructura. Cada visión se convierte en decreto. Esto no es metáfora, es realidad energética. Del pensamiento al decreto. Un pensamiento normal es débil, viene y va, no deja huella. Un pensamiento nacido del ser es verbo creador. No solo toca tu mente, toca tu campo, toca el tejido invisible de lo real. Esa es la diferencia entre alguien que piensa todo el día y alguien que piensa una sola vez y transforma su mundo. No es la cantidad, es el origen, es la vibración. Práctica, el pensamiento en 3 etapas. Silencio profundo. Deja ir toda idea que no sea presente. Quédate vacío, abierto, disponible. Recepción. No pienses, recibe un pensamiento que venga solo, como un visitante sagrado. Emisión. Si ese pensamiento resuena con paz, entonces dilo en voz baja, no para convencer al mundo, sino para reafirmar tu unión con el ser. Este pensamiento no es deseo, es afirmación de lo que ya eres, y el universo escucha. Pensar como Dios. Dios no duda, Dios no se contradice, Dios no piensa desde la inseguridad. Cuando piensas como el ser, estás recordando cómo piensa Dios, cómo siente el universo, cómo vibra la fuente. No para convertirte en algo superior, sino para dejar de ser inferior a lo que realmente eres. Pensar como el ser no es arrogancia, es humildad radical. Es reconocer que lo más puro ya habita en ti y elegir expresarlo. La mente rendida. La mente no debe ser destruida, debe ser rendida, como un río que se deja guiar por la montaña, como una flauta vacía que deja pasar el aliento del alma. Cuando la mente se rinde, no pierde poder, se convierte en canal, y entonces el comando original fluye. No hay esfuerzo, solo alineación. Epílogo del comando. Has vivido demasiado tiempo pensando desde el miedo, desde la prisa, desde la duda. Hoy, el ser te recuerda que hay otro modo. No más pensamiento repetitivo, no más afirmaciones forzadas, no más mentalidad de carencia. Piensa como el ser, desde la raíz, desde el centro, desde la certeza de que la realidad no se cambia luchando contra ella, sino pensando en resonancia con quien ya la ha superado. Ese eres tú, cuando callas, cuando recuerdas, cuando vuelves. Reflexión para el próximo capítulo. Y si tus pensamientos no fueran solo pensamientos, sino portales hacia otras dimensiones de ti. Capítulo 5. El velo de la ilusión y la mente prisionera. En el próximo capítulo,
descubrirás cómo tu mente ha sido condicionada por patrones que impiden la creación auténtica y cómo atravesar el velo para liberar la conciencia original. La mente no es el enemigo es creer que tú eres ella. La prisión invisible. Hay cárceles que tienen barrotes y hay otras más peligrosas que tienen pensamientos. La mayoría de los seres humanos viven encerrados, pero no lo saben. Se levantan, cumplen rutinas, persiguen metas, desean pertenecer. Y todo eso parece libertad. Pero si observas más de cerca, notarás algo. La mayoría de sus elecciones no son libres. Son reacciones, programaciones, ecos de lo que les enseñaron a hacer. Esa es la prisión más profunda, la mente condicionada que se cree libre. El velo que cubre la verdad. En el corazón de cada ser humano hay un conocimiento puro, una certeza que no necesita ser explicada, un saber que no fue aprendido, sino heredado por el alma. Pero sobre ese corazón, la mente ha tejido un velo, una cortina de pensamientos, juicios, definiciones y miedos. Ese velo distorsiona la percepción, no te deja ver el mundo como es, te obliga a verlo como tú fuiste programado para verlo. No ves personas, ves etiquetas, no ves oportunidades, ves amenazas, no ves amor, ves carencia. Y así, creas una realidad que confirma tu prisión. ¿Quién eres realmente? Desde que naciste te dijeron quién eres. Te dieron un nombre, una nacionalidad, un género, una religión, un sistema moral, un ideal de éxito. Y tú, sin saberlo, fuiste llenando el espejo de tu conciencia con esas imágenes. Pero detrás de todas esas capas, ¿qué hay? ¿Qué queda cuando el rol desaparece? ¿Qué existe cuando no estás cumpliendo expectativas? ¿Quién eres cuando no estás actuando? Esa es la pregunta que el ego teme, porque no puede sobrevivir sin máscara. Pero es también la pregunta que rompe el hechizo del velo. La mente como sirviente o carcelero. La mente no es mala, es una herramienta poderosa, pero mal utilizada se convierte en el carcelero del alma. Cuando está al servicio del ser, la mente es clara, flexible, creativa. Cuando está al servicio del miedo, la mente es rígida, repetitiva y destructiva. Y la mayoría de las personas viven dentro de esa segunda mente, una estructura mental que no crea, sino recicla el pasado. El programa colectivo. No es solo personal, es colectivo. Vivimos inmersos en un campo mental compartido, la mente de la humanidad, cargada de siglos de miedo, culpa, competencia y escasez. Esa mente colectiva nos susurra constantemente: no eres suficiente, tienes que demostrar, debes temer, debes compararte, debes seguir las reglas. Y cada vez que aceptas esos susurros sin cuestionarlos, refuerzas el velo. Y cada vez que te atreves a cuestionarlos, una pequeña grieta se abre en la prisión. Romper el hechizo. Romper el hechizo no significa destruir la mente, significa revelarla, verla operar, observar sus patrones, desidentificarte de ella. Cuando puedes mirar un pensamiento y decir, esto no soy yo, esto es un programa, entonces el poder comienza a regresar a ti. Porque el verdadero poder no está en controlar la mente, está en no ser controlado por ella. Práctica. Observa el pensamiento sin participar. Siéntate en silencio. Respira. Cierra los ojos y observa. Vendrán pensamientos. Algunos serán absurdos, otros serán viejos traumas, otros parecerán urgentes. No los sigas, no los rechaces. Solo obsérvalos pasar como nubes. Haz esto durante minutos, días, semanas, y un día descubrirás algo. Tú no eres el pensamiento. Tú eres el cielo en el que los pensamientos aparecen, y ese descubrimiento rompe cadenas. El poder del testigo. Cuando te conviertes en testigo, algo mágico ocurre. La mente comienza a calmarse, no porque la estés forzando, sino porque ha sido vista. La mente solo grita cuando no es escuchada, pero cuando la observas con atención plena, ella se relaja.
Y en ese espacio de relajación, la voz del Yo Supremo puede empezar a surgir, no con ruido, no con lógica, sino con presencia. El laberinto de los roles. La mente se alimenta de roles: el exitoso, el espiritual, el correcto, el fuerte, el que tiene razón. Pero el ser no necesita esos disfraces. El ser simplemente es. Cuando ya no necesitas actuar para ser amado, cuando no te define ni tu pasado ni tu futuro, cuando ya no dependes de aprobación externa, entonces comienzas a salir del laberinto. Y ese momento es el principio de la libertad real, la ilusión del control. La mente condicionada quiere controlar todo: el tiempo, los demás, el cuerpo, el destino. Pero ese control es una ilusión frágil, una lucha constante contra lo que es. El Yo Supremo no lucha, observa, siente, responde. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de tus impulsos automáticos. El ego espiritual. Incluso en el camino espiritual, el velo puede fortalecerse. Cuando el ego se disfraza de despierto, de elevado, de gurú, la prisión se vuelve más sutil pero más peligrosa, porque ahora crees que sabes, y quien cree que sabe, ha dejado de escuchar. Por eso, el camino real no es acumular verdades, es desaprender ilusiones. No es tener razón, es recordar quién eres más allá de toda idea. La rebelión silenciosa. Salir de la prisión mental no requiere violencia, requiere honestidad radical. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, rompes un patrón. Cada vez que eliges pausar antes de opinar, abres un espacio. Cada vez que cuestionas una creencia limitante, la reescribes. No necesitas destruir el sistema, solo dejar de obedecerlo dentro de ti. Esa es la rebelión más profunda, ser libre internamente. La mente liberada. Una vez que dejas de identificarte con la mente, ella se convierte en aliada. Ya no dirige, sirve, ya no impone, canaliza. Y en esa colaboración interna, la creatividad fluye, la sabiduría se expresa, la paz se instala. Porque el Yo Supremo no busca dominar la mente, busca integrarla desde la conciencia. Reflexión final. El velo ya no es invisible, ahora lo ves, y al verlo, comienza a disolverse. Ya no eres prisionero, eres testigo, y desde ese lugar, puedes comenzar a pensar, sentir y crear como quien realmente eres, no como una mente limitada, sino como un alma eterna que finalmente recuerda su libertad. Reflexión para el próximo capítulo. ¿Y si el vacío que temes es justamente el lugar donde comienza la verdadera creación? Capítulo 6. El vacío sagrado, donde todo se crea. En el próximo capítulo, entrarás en el espacio sagrado del no hacer, donde el ser opera sin esfuerzo y el universo comienza a manifestarse desde el centro del silencio fecundo. Solo cuando el ser se despoja de toda forma, despierta el espacio eterno que todo lo contiene. La nada no es ausencia, es el templo donde Dios sueña. Hay un lugar al que ningún mapa puede conducir. No está en las montañas, ni en los templos, ni en los cielos estrellados. Ese lugar es un vacío tan vasto que el pensamiento no puede alcanzarlo, tan silencioso que ni los rezos más sinceros logran perturbarlo. Es el útero cósmico donde todo se origina, el silencio anterior al primer verbo, la pausa antes del universo. Ese vacío no está allá afuera, habita en ti, está en el centro mismo de tu alma, y sin embargo es aquello que más temes, porque en él no puedes llevar tus logros, ni tus heridas, ni tus títulos, ni siquiera tu nombre. El miedo a la nada. ¿Por qué el ser humano teme tanto al vacío? Porque el vacío es el fin de toda historia, y tú has vivido dentro de historias, la del éxito, la del fracaso, la del hijo perfecto, la del amante herido, la del buscador espiritual, la del mártir silencioso. Pero el vacío no quiere tus máscaras. El vacío no se deja impresionar por tus heridas glorificadas.
El vacío es brutal porque es puro, y en su pureza todo lo ilusorio se disuelve, solo lo real permanece. Ese es su poder y también su misericordia. El vacío como útero sagrado. La mente occidental ha confundido vacío con muerte, con aniquilación, con pérdida, pero las antiguas tradiciones sabían la verdad. El vacío no es un final, es un principio. En el Tao, el vacío es el camino. En el Zen, es la iluminación. En la alquimia, es la nigredo, la oscuridad fértil. En el hinduismo, es Shiva, el aspecto del ser más allá de la forma. Todo lo que fue, es y será, nació en ese útero invisible. No hay creación sin ese no lugar. Así como el pintor necesita un lienzo en blanco, el creador necesita el vacío para desplegar su visión. El ego no puede crear. ¿Y por qué es esto relevante? Porque todo este código oculto que estás aprendiendo no puede ser activado desde la mente ordinaria. No puedes crear desde la ansiedad. No puedes reprogramar tu realidad desde el ruido interno. Tu ego intenta manifestar, pero lo único que logra es repetir. Repite miedos, repite patrones, repite relaciones que terminan igual. Repite trabajos donde pierdes tu luz. Repite hasta que te rindes. Y es en esa rendición, cuando todo intento de controlar fracasa, que aparece el vacío como opción. El silencio te llama. El yo supremo susurra, pero solo puedes escucharlo cuando caes, dentro del vacío. El llamado al vacío. No se trata de meditar como técnica. No se trata de cerrar los ojos 20 minutos al día. Se trata de morir simbólicamente, de permitirte caer, caer sin red, caer sin certeza. Y al hacerlo, descubres que el vacío no era un abismo, era un espejo. Un espejo donde por fin ves la imagen pura de tu ser. No lo que otros dijeron que eres, no lo que el trauma talló en tu piel, no lo que las religiones pusieron como modelo, sino lo que vibra en silencio, más allá del pensamiento, más allá del tiempo. Las capas que deben ser quemadas. Entrar en el vacío no es romántico, no es una experiencia de luz y unicornios, es crudo, es feroz, es desorientador. El ego intentará negociar. ¿Puedo llevar mis ideas conmigo? ¿Y mis apegos sutiles? ¿Y esa relación que no me deja ser pero me da seguridad? El vacío responde con silencio, y ese silencio quema. Quema lo falso, quema lo cómodo, quema incluso tus sueños prestados, hasta que solo queda ceniza, y en esa ceniza, una semilla luminosa. El silencio que crea. En la alquimia interna, el vacío es el fuego negro. Es el lugar donde todo lo contaminado se transforma. Pero esa transformación no se logra hablando, se logra callando. Callar no es reprimir, callar es abrir un portal. Cuando callas internamente, tu ser puede hablar, no con palabras, sino con pulsos, con intuiciones súbitas, con certeza sin lógica, con una paz que no depende de nada externo. Ese es el lenguaje del ser, y solo lo oyes en el vacío. Reprogramar desde el vacío. La reprogramación real no ocurre repitiendo frases sin sentir. Ocurre cuando limpias el campo de tu conciencia de todo lo que no es esencial. Cuando sueltas el yo quiero y permites que emerja el yo soy. Cuando dejas de imponer y comienzas a escuchar. Cuando no buscas cambiar tu vida, sino alinearte con quien eres realmente. Desde ahí sí, la realidad cambia, porque ya no estás actuando desde el miedo, sino desde la esencia. Y el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. La pausa sagrada. Los antiguos sabios no hablaban mucho, caminaban lentamente, respiraban profundamente y sabían que cada pausa era un acto de creación. En el vacío, la pausa es sagrada. Es cuando el universo toma aire antes de manifestar. Es cuando tu alma se alinea con el próximo ciclo. No necesitas correr, no necesitas probar nada, solo necesitas habitar.
ese espacio entre un pensamiento y otro, entre un deseo y su renuncia, entre una respiración y la siguiente. Ahí, en ese umbral silencioso, la magia ocurre. El vacío no te quita nada. El vacío no es el ladrón, es el filtro. No te arrebata, te revela. Te muestra qué partes de ti eran prestadas, qué metas no eran tuyas, qué heridas aún te definían. Y al hacerlo, te libera. Te deja desnudo, pero no débil. Te deja sin historias, pero lleno de verdad. La gestación invisible. Todo gran cambio en tu vida ha comenzado en el silencio. La herida fue ruidosa, el drama estridente, pero la curación siempre fue silenciosa. El amor verdadero llega cuando ya no lo pides. La visión clara aparece cuando sueltas el control. La oportunidad precisa surge cuando te vuelves espacio. Ese es el arte de vivir desde el vacío. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. La sabiduría de no interferir con la inteligencia divina. Reflexión para el próximo capítulo. Ahora, amado oyente, has sentido el umbral. Has sentido lo que es vaciarte para permitir que lo nuevo nazca. Has tocado ese punto donde ya no sabes quién eres, y sin embargo, por primera vez sabes que eres. En el próximo capítulo cruzaremos juntos hacia el siguiente paso del código. Cómo el Yo Supremo comienza a manifestarse a través del cuerpo, las decisiones y la energía que emites. El ser no se queda en lo etéreo, el ser se encarna, y cuando lo hace, el mundo responde. Prepárate, porque lo que está por venir es el lenguaje encarnado del poder divino. Capítulo 7. La gratitud como estado de abundancia. La gratitud no es un acto, es un portal. No es decir gracias, es recordar que todo es un milagro. El que agradece activa la llave del universo. Hay una fuerza que transforma la carencia en plenitud, el dolor en sabiduría, la espera en revelación. Esa fuerza se llama gratitud. No la gratitud que se dice por costumbre, no esa que se repite en voz baja antes de dormir sin presencia ni alma. Hablamos de una gratitud vibracional, ancestral, una que nace del Yo Supremo cuando reconoce que todo fue diseñado para su despertar. El reconocimiento del regalo oculto. Cada momento vivido, incluso los más crueles, es un regalo envuelto en capas de incomprensión. El abandono que te partió el alma, la traición que desgarró tu confianza, la enfermedad que doblegó tu cuerpo, la pérdida que te arrancó el aliento. Todo aquello que creías que te destruía estaba en realidad vaciando tu copa para que pudieras llenarla de verdad. Pero solo quien agradece puede ver el regalo oculto. La mente condicionada lo rechaza, el ego lo maldice, pero el ser lo honra. Porque el ser ya no pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino que declara en silencio: gracias, esto también es parte de mi camino. Y ese simple acto, no de resignación, sino de reconocimiento, abre portales, desbloquea memorias, transmuta densidad en luz. Gratitud como alineación cósmica. ¿Sabías que el universo entero vibra en patrones de gratitud? Los antiguos sabios afirmaban que las galaxias, al expandirse, entonan un canto silencioso de agradecimiento a la fuente. Las flores, al abrirse al sol, están dando gracias. Los árboles, al soltar sus hojas en otoño, no lloran la pérdida, agradecen el ciclo cumplido. Solo el humano, sumido en el ego, olvida agradecer, y en ese olvido se desconecta de la red de abundancia universal. La gratitud no es una emoción secundaria, es una frecuencia maestra. Es la antena que sintoniza tu conciencia con el canal de la creación infinita. Cuando agradeces desde el corazón, no estás siendo positivo, estás siendo magnético. Estás diciendo al universo: estoy listo para recibir más de esto.
Y el universo, como espejo cuántico que es, te responde amplificando esa vibración. La paradoja de agradecer lo que duele. Aquí es donde el código se vuelve más profundo, porque es fácil agradecer cuando todo va bien, cuando el dinero fluye, el amor brilla, la salud se sostiene. Pero, ¿cómo agradecer la escasez? ¿Cómo decir gracias cuando te sientes roto? ¿Cómo honrar lo que te arrebataron? Ahí es donde se activa la alquimia real. La gratitud más poderosa no es la que surge de la satisfacción, sino la que brota del vacío. Cuando puedes mirar una pérdida y decir, gracias por mostrarme lo que no era mío. Cuando puedes mirar tu dolor y decir, gracias por mostrarme mi resistencia. Cuando puedes mirar tu caos y declarar, gracias por empujarme al orden interno. Entonces, te elevas, te sales del nivel del juego y entras al plano de los creadores conscientes. Ahí, y solo ahí, se desactiva el programa de víctima. Ahí termina la ilusión del por qué a mí y comienza el poder de yo soy el origen. El puente entre la realidad y el milagro. La gratitud es una tecnología espiritual, un código antiguo, olvidado, pero aún vigente. Es el puente que conecta el mundo denso con el mundo invisible de los milagros. ¿Quieres que algo se transforme en tu vida? Agradece, no como quien finge, sino como quien reconoce el misterio de cada hilo que se mueve en el telar cósmico. Agradece incluso cuando no entiendas, cuando el rompecabezas no encaje, cuando el silencio duela. Porque cada agradecimiento que nace del alma es una llave que abre realidades sutiles, y esas realidades son las que reprograman tu mundo. La abundancia como consecuencia. No persigas la abundancia. Activa la gratitud. El dinero es un reflejo de energía. El amor es un reflejo de apertura. La salud es un reflejo de alineación. Y todos estos reflejos aparecen cuando el alma está agradecida por existir, por aprender, por recordar. El error más común del buscador espiritual es querer cambiar su realidad sin cambiar su vibración. Pero el universo no responde a deseos, responde a estados de ser. Y el estado de gratitud es uno de los más potentes. El templo interior del agradecimiento. Dentro de ti existe un altar. No es visible, no es físico. Es un espacio vibracional donde tu yo supremo y tu mente inferior pueden encontrarse. Ese altar se activa con un solo gesto, la gratitud profunda. Cuando agradeces sin condición, enciendes una luz en ese templo. Y esa luz comienza a guiar tus pasos aún en medio de la niebla. Es por eso que los sabios antiguos no pedían al cielo, agradecían como si ya hubieran recibido. Y así lo recibían, porque el que agradece anticipadamente es tratado como un hijo digno de la creación. El acto sagrado de rendirse. Agradecer no es un acto pasivo, es un acto de rendición sagrada. Es mirar la vida y decir, acepto, confío, reconozco. Es soltar la necesidad de entender para abrazar el misterio con reverencia. Es permitir que el yo supremo tome el timón, mientras la personalidad observa con humildad y asombro. Y en ese acto nace el verdadero milagro. El alma deja de pelear y empieza a recordar. La gratitud como mantra secreto. Puedes usar esta afirmación como un mantra silencioso en tu día. Gracias por todo lo que fue. Gracias por todo lo que es. Gracias por todo lo que vendrá. Recítalo al despertar. Susúrralo al caminar. Decláralo en el caos. Y míralo manifestar. No necesitas saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Solo necesitas agradecer como si ya estuvieras completo. Y entonces lo estarás. Meditación contemplativa final. Fluida narración. Cierra los ojos y siente tu respiración como un regalo. No pienses, solo siente. Inhala
y di en tu mente: gracias por este instante. Exhala y permite que la luz de esa gratitud ilumine cada rincón de tu cuerpo. Siente cómo tu corazón se expande, cómo tus células sonríen, cómo el universo te dice: siempre estuve escuchando. Permanece ahí unos instantes, en ese silencio lleno de gratitud. En ese espacio ya no falta nada. Reflexión para el próximo capítulo. En el siguiente capítulo exploraremos el poder oculto de los actos. Veremos cómo cada acción que nace del ser se convierte en un lenguaje sagrado que transforma la realidad. Porque la verdadera abundancia no solo se siente, también se expresa. Y la acción es el eco visible del alma alineada. Nos adentraremos en el capítulo La acción como lenguaje del ser. Prepárate. Capítulo 8. El silencio como fuente de poder. Hay un lugar donde el universo deja de hablar, donde el ruido del mundo se desvanece como el eco de un sueño olvidado y solo permanece una presencia antigua, inmóvil, vasta. Ese lugar no está afuera, no es un templo escondido en la cima de una montaña ni una cueva secreta en lo profundo de la tierra. Es un umbral interior, un territorio sagrado que solo se revela cuando te atreves a callar, cuando el pensamiento cesa y el alma escucha. Allí nace el verdadero poder. La ilusión del ruido. Vivimos en un mundo saturado de palabras, ideas, estímulos, gritos disfrazados de pensamiento. Creemos que el poder se encuentra en la acción, en el control, en el decir. Pero en realidad, el ruido constante es solo un mecanismo de defensa del ego. Hablamos porque tememos escuchar, pensamos porque huimos de sentir, nos rodeamos de distracción porque el vacío nos confronta con nuestra esencia, y es precisamente ese vacío, esa vastedad silenciosa que tanto evitamos, donde mora el Yo Supremo. El silencio como portal. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de lo eterno. Cuando el alma entra en el silencio real, no en la pasividad, sino en la conciencia expandida sin pensamiento, se abre una puerta invisible, una compuerta vibracional hacia planos donde la lógica humana no puede sostenerse. Allí, lo que era confuso se aclara, lo que parecía imposible se ordena, lo que dolía se transforma, porque el silencio es el lenguaje del ser. Es el código primordial antes de toda palabra, antes de toda forma. Es el idioma en que Dios piensa. Cuando tú entras en silencio, no solo te calmas, te alineas con la fuente de toda creación. El Yo Supremo habla en silencio. El Yo Supremo no habla como tú hablas, no emite frases, no construye argumentos, se comunica con símbolos, emociones, impulsos suaves, descargas de comprensión que no pasan por la mente. Y solo puedes escucharlo cuando te haces silencio, cuando cedes tu necesidad de tener razón, cuando no interrumpes con tu juicio, cuando apagas las preguntas y simplemente permaneces. Entonces el Yo Supremo empieza a susurrar, y esos susurros no se oyen con los oídos, sino con la totalidad de tu ser. Es como si una verdad que siempre estuvo allí se encendiera repentinamente en medio del pecho. No puedes explicarla, pero sabes que es real. El poder que no busca poder. La paradoja del verdadero poder es que nunca lo busca. No se impone, no domina, no compite. Es como el sol, no discute con la oscuridad, solo brilla. El silencio es ese sol interior. No necesita defenderse porque no se siente amenazado. No necesita probar nada porque ya es todo.
Cuando tú entras en ese estado de silencio real, algo profundo cambia en tu vibración. Ya no reaccionas, ya no buscas justificarte, ya no luchas contra la vida. Simplemente te vuelves presencia. Y desde esa presencia, todo comienza a organizarse a tu alrededor, porque la realidad responde no a tu esfuerzo, sino a tu frecuencia. El vacío que contiene todo. El silencio es vacío, pero no es carencia. Es como el cielo antes de las estrellas, una matriz pura, un lienzo sin límites donde todo es posible. Allí, en ese no espacio, puedes reescribir tu historia, puedes soltar los nombres, los traumas, las ideas heredadas, puedes vaciarte por completo y por primera vez ser. Es en ese vacío donde la gratitud se vuelve natural, donde el miedo se disuelve sin pelea, donde el cuerpo se sana por resonancia. Es en ese vacío donde reconoces: nunca estuviste perdido, solo estabas distraído. El silencio como alquimia. Cada emoción densa que sientes, ira, tristeza, ansiedad, está pidiendo ser escuchada desde el silencio. No desde la mente, no desde el juicio, desde la pura presencia. Cuando entras en silencio con tu propia sombra, sin querer cambiarla, sin desear que desaparezca, ella empieza a transformarse. No porque tú la moldees, sino porque dejas de resistirla. El silencio es el crisol de la alquimia interior. Es el fuego invisible que transmuta el plomo de tu dolor en el oro de la conciencia. Y lo hace sin esfuerzo, porque el silencio no fuerza, revela. Silenciar la mente, no apagarla. No se trata de destruir la mente, se trata de que ella recuerde su lugar. La mente fue creada para servir a la conciencia, no para gobernarla. Cuando tú te identificas con cada pensamiento, te conviertes en esclavo del ruido. Pero cuando te posicionas como el observador silencioso, recuperas tu trono. La mente puede seguir funcionando, pero ya no manda. Y en esa rendición, ella se vuelve aliada, se pacifica y comienza a recibir inspiración desde lo alto. Una mente en silencio es una mente en estado receptivo, y solo una mente receptiva puede canalizar la sabiduría del Yo Supremo. Práctica de silencio consciente. No necesitas horas de meditación. Solo un instante real de presencia puede abrir portales que 1000 años de estudio no lograrían. Cierra los ojos. Observa el espacio entre tus pensamientos. Escucha el silencio que envuelve cada sonido. Siente el peso de tu cuerpo sin interpretarlo. Y sobre todo, no hagas nada. No busques llegar a un estado. Solo permanece. Allí, en ese no hacer, comienza el verdadero encuentro. La energía que surge del silencio. Toda acción verdaderamente poderosa surge del silencio, no de la reacción, sino de la comunión. Un gesto hecho desde el silencio tiene más impacto que 1000 palabras gritadas. Una decisión tomada desde el centro silencioso del ser reorganiza tu realidad entera. Porque esa energía es pura, está alineada, no viene del miedo ni del deseo de aprobación. Viene del Yo Supremo manifestándose en forma de acción. Y cuando eso sucede, el universo entero se curva a tu favor. No porque lo obligues, sino porque ya no hay resistencia. El silencio es el comando más alto. Cuando tú callas, emites tu señal más pura. Cuando tú entras en silencio, estás diciendo al universo: confío, estoy presente, estoy listo. Y el universo responde, porque el silencio es un lenguaje más antiguo que el tiempo. Es el idioma que habla con el todo sin decir una palabra. Es la oración que no se reza. Es el decreto que no se pronuncia. Es el poder que no necesita demostrar. Y ese poder es tuyo. Solo espera que te silencies lo suficiente como para recordarlo. Cierra los ojos. Inhala con suavidad y deja que la exhalación te lleve a un lugar donde las palabras ya no son necesarias.
Siente ese lugar, ese espacio sin nombre, sin forma, sin lucha. Permanece ahí unos instantes, como quien se sumerge en un océano de luz sutil. Todo está en calma, todo está sostenido. Y en esa calma, escucha, no con los oídos, sino con el alma. Ahí, entre un pensamiento y otro, entre un latido y otro, está la fuente. Ese es tu verdadero hogar. Ese es el silencio, donde tu ser reposa. Ese es el inicio del verdadero poder. Reflexión para el próximo capítulo. En el próximo capítulo nos adentraremos en un misterio aún más profundo, la acción como lenguaje del ser. Veremos que el verdadero hacer no nace del ego ni del impulso, sino de una fuerza silenciosa que ya ha sido alineada desde lo invisible. Porque después del silencio viene el movimiento puro, y cuando tú te mueves desde el ser, el mundo entero se transforma. ¿Estás listo para descubrir cómo actuar sin esfuerzo, hablar sin ruido, manifestar sin miedo? Nos encontramos en el próximo umbral. Capítulo 9. La acción como lenguaje del ser. En el vasto silencio donde el Yo Supremo se reconoce a sí mismo, donde la mente ha sido acallada y el alma respira con pureza, surge un impulso que no nace del deseo, ni de la necesidad, ni del miedo. Es un impulso que emana del centro mismo del ser. No es pensamiento, no es emoción, no es voluntad, es acción. Pero no cualquier acción, no aquella nacida del automatismo, ni del hábito, ni de la programación inconsciente. Es una acción que no surge como reacción, sino como expresión. Es el movimiento del alma encarnada hablando al mundo con el único lenguaje que el universo realmente escucha, el lenguaje de la vibración vivida. Así comienza la revelación del siguiente código oculto. La verdadera acción es el verbo encarnado, es la palabra hecha carne, el pensamiento convertido en fuego, la energía del ser moviéndose sin esfuerzo por la realidad. El falso movimiento. La humanidad entera está atrapada en un ciclo de acción inconsciente. Hacemos, ejecutamos, producimos, corremos, sin saber por qué. La mayoría de nuestras acciones son respuestas a estímulos externos. Trabajamos porque hay que sobrevivir, gritamos porque nos sentimos heridos, buscamos éxito para tapar el vacío. Este es el falso movimiento, un movimiento que no nace del alma, sino de la máscara. Un hacer compulsivo que desgasta el cuerpo, fragmenta la mente y adormece el espíritu. Es la danza caótica del ego intentando justificarse a través del hacer. Pero el código oculto no se activa a través del esfuerzo. No se revela a quien se desgasta en 1000 tareas sin alma. Se abre para quien transforma la acción en sintonía, para quien permite que su hacer sea reflejo puro de su estado interior. La acción como frecuencia. Toda acción verdadera vibra, y toda vibración es un mensaje. Así como una flor no necesita gritar para demostrar su belleza, así también el ser no necesita imponer su voluntad. Cuando actúas desde el ser, cada gesto, cada mirada, cada silencio se convierte en un acto sagrado. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Por eso, cuando haces algo desde la coherencia, desde la presencia, desde la pureza de intención, el universo entero se alinea con ese movimiento. El acto se convierte en decreto, el gesto se convierte en portal. Este es el código. Toda acción nacida del Yo Supremo reconfigura la realidad a su imagen, no por esfuerzo, sino por resonancia. La danza del no hacer. Los sabios antiguos, especialmente en las escuelas de sabiduría oriental, hablaban del Wu Wei, el arte del no hacer. Este concepto no significa pasividad, ni resignación, ni indiferencia. Significa permitir que el ser actúe a través de ti sin resistencia. Es ser instrumento afinado de una sinfonía mayor. Cuando estás verdaderamente en armonía con el ser, no necesitas decidir qué hacer. La acción surge como un río que fluye. No hay duda, ni ansiedad, ni estrategia. Hay claridad.
una claridad que no piensa, sino que conoce. Así, un solo paso dado desde el ser tiene más poder que 1000 acciones nacidas desde el ego. Porque el ego se agita, pero el ser irradia. El ego intenta, el ser realiza. El ego empuja, el ser magnetiza. La alquimia del hacer. Imagínate una vida donde cada acción sea oración, donde cada movimiento sea como un pincel pintando el cuadro de tu alma, donde cocinar, hablar, caminar, mirar, escribir no sean solo funciones, sino ofrendas. Esto no es una metáfora, es una posibilidad real cuando accedes al núcleo de tu energía. Porque en ese nivel ya no trabajas por dinero, ya no hablas para convencer, ya no te mueves por miedo, te vuelves canal. La acción se convierte en canalización, la vida se convierte en ceremonia. Y es entonces cuando el mundo responde. Las puertas se abren sin esfuerzo, las coincidencias se multiplican, las personas adecuadas aparecen. No porque estés forzando los resultados, sino porque tú mismo te has vuelto resultado del ser. Acción e intención, el binomio sagrado. Toda acción lleva consigo una intención oculta, aunque muchas veces no la reconoces. A veces actuamos por necesidad de aprobación, otras por miedo al rechazo, otras por ambición disfrazada de servicio. La intención es la raíz vibracional del acto. Por eso, el código oculto exige claridad interna antes de actuar. Pregúntate, antes de cualquier decisión, ¿desde qué lugar dentro de mí nace este movimiento? ¿Es una respuesta automática o una expresión de mi esencia? Cuando alineas intención y acción, entras en coherencia, y la coherencia es el sello de lo divino manifestado. Nada que esté alineado profundamente con tu ser puede fracasar, puede transformarse, puede mutar, puede redirigirse, pero nunca es desperdicio. Porque lo auténtico siempre deja huella en el tejido invisible de la realidad. La acción como oración viva. En los antiguos templos egipcios, cada movimiento del sacerdote era simbólico. No había gesto inútil. Incluso el acto de servir agua tenía un significado místico, porque entendían que el cuerpo es templo y el hacer es ritual. Hoy hemos olvidado que vivimos en un altar, pero puedes recuperarlo. Puedes volver a caminar como quien pisa el sagrado suelo del universo. Puedes hablar como quien entona un mantra cósmico. Puedes tocar como quien consagra con amor. Entonces el hacer ya no será carga, será liberación. Activar el cuerpo del ser. El cuerpo no es un obstáculo para lo divino, es su extensión. Cada célula vibra con la información de tu campo sutil. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es escapar del mundo, sino encarnarlo, llevar el espíritu al movimiento, bajar el cielo a la tierra con tus manos. Cuando haces algo desde el alma, estás activando el cuerpo del ser. Un cuerpo que no se mide por carne, sino por presencia. Un cuerpo hecho de intención pura, de energía dirigida, de amor viviente. Y es ese cuerpo el que reprograma la realidad. Porque la realidad no se transforma desde la teoría ni desde el querer, se transforma desde el hacer consciente. El movimiento que transforma. Hay momentos en que todo parece estancado. Has meditado, has orado, has visualizado, pero nada cambia. Ahí es donde el código oculto revela su otra cara. El movimiento es necesario. No basta con saber, hay que encarnar. No basta con sentir, hay que mover. Acción no es sinónimo de prisa, es sinónimo de alineación. A veces accionar es decir no, a veces es retirarse, a veces es actuar con firmeza. Lo importante no es lo que se hace, sino desde dónde se hace. ¿Estás actuando desde el miedo o desde la visión? ¿Desde la carencia o desde la abundancia interior? El universo responde no a tu gesto externo, sino a la vibración interna que lo impulsa, donde el ser se hace visible. Y así llegamos al misterio mayor. La acción es el espejo donde el ser se hace visible. Porque puedes hablar de espiritualidad, puedes leer todos los libros sagrados, puedes vestir como un sabio, pero tu hacer revela tu verdad.
No se trata de perfección, se trata de presencia. Una palabra dicha con alma cura más que 1000 recitaciones vacías. Una mirada consciente toca más profundo que 1000 discursos. Una acción desde el amor puede cambiar el curso de una vida. Por eso, el lenguaje del ser no son las ideas, son los actos. Meditación contemplativa. El hacer como expresión del ser. Cierra los ojos. Siente tu respiración como un río sereno. No pienses, no planifiques, no juzgues. Permite que una imagen surja en tu conciencia. Tú, de pie, en medio del mundo, con las manos vacías pero el alma encendida. Siente cómo cada parte de ti desea moverse. No por deber, no por presión, sino por presencia. ¿Qué acción quieren hacer desde tu centro? No la fuerces, escucha. Tal vez sea un sí, tal vez sea un no, tal vez sea sembrar, tal vez soltar. Permite que el hacer brote del silencio. Permite que tu vida se vuelva una danza del ser. Porque cuando cada acto se vuelve un reflejo del alma, el mundo deja de resistirte y comienza a reflejarte. Reflexión para el próximo capítulo. En el siguiente capítulo nos sumergiremos en la alquimia suprema de la realidad, el lenguaje oculto del alma y cómo nuestras vibraciones internas crean estructuras energéticas que programan la materia. Exploraremos cómo cada palabra, cada intención, cada acto deja una huella codificada que transforma el tiempo y el espacio. Porque el próximo código revelará que el mundo no solo te observa, te obedece. Capítulo 10. El lenguaje de la energía. Lo que no dices, lo emites. El universo no escucha palabras, no obedece gritos, no responde a súplicas pronunciadas desde la superficie del ego. El universo, ese tejido invisible de conciencia viva, responde al lenguaje más antiguo, más puro y más verdadero, el lenguaje de la energía. Es por eso que muchas veces, aunque tus labios recen por paz, tu cuerpo emite guerra. Aunque tu mente desea abundancia, tu campo vibra escasez. Aunque digas estoy bien, tu energía grita me estoy desmoronando. Porque la energía no miente. Cada pensamiento, cada emoción, cada microgesto que nace dentro de ti, se convierte en una frecuencia que sale de ti. No necesitas hablar, no necesitas explicar. La energía que portas habla por ti antes de que tú siquiera abras la boca. Y esa energía crea, transforma, destruye y atrae. Por eso, este capítulo no es una lección, sino una revelación. Lo que llamas realidad es una respuesta al mensaje energético que emites a cada instante. No desde tu boca, no desde tus redes sociales, sino desde tu campo vibracional. Y este campo, más que cualquier palabra, es el que reprograma el universo en torno a ti. El silencio que grita. Imagina a una mujer que ha aprendido a sonreír para sobrevivir, que ha dicho sí cuando todo su ser gritaba no, que ha ofrecido ternura desde la herida y ha compartido desde la carencia. Ella no habla de su dolor, no lo expresa, pero su energía lo exuda como un perfume invisible. Las personas la sienten y no saben por qué se sienten tristes cerca de ella, o por qué su presencia parece siempre pedir algo, incluso en el silencio. Es porque el lenguaje energético no se puede ocultar. Es un grito silencioso que atraviesa las paredes, las máscaras, las redes, las apariencias. El universo escucha eso, responde a eso. Tú puedes escribir afirmaciones todo el día, puedes repetir mantras en voz alta, pero si tu energía dice otra cosa, si el núcleo de tu ser no está alineado con esas palabras, nada cambia. El código oculto no responde al lenguaje del ego, responde al lenguaje del alma. Lo que sostienes sin darte cuenta. Muchos se preguntan por qué atraen siempre las mismas situaciones, las mismas personas, los mismos ciclos. Es porque, en lo profundo, sostienen una frecuencia energética que aún no han visto. Una lealtad oculta al sufrimiento,
una vibración no reconocida de autoabandono, un patrón inconsciente que sigue emitiendo la misma señal. No es castigo, no es destino, es resonancia. Aquello que vibras, llamas. Aquello que no sanas, repites. Aquello que niegas dentro de ti se manifiesta fuera de ti hasta que lo mires. El código oculto está activándose cada vez que eliges conscientemente elevar tu energía en lugar de repetir el ciclo. Cada vez que observas sin juicio, cada vez que transformas tu dolor en presencia, tu rabia en verdad, tu miedo en compasión, cada vez que permites que lo denso se eleve sin negarlo ni aferrarte a ello. Eso es alquimia vibracional, reescribiendo la realidad desde el cuerpo energético. Tu cuerpo físico es apenas una parte de lo que eres. A tu alrededor te envuelve un campo sutil hecho de capas, el cuerpo emocional, el mental, el causal, todos entrelazados formando tu firma vibracional única. Esta firma es tu verdadera voz ante el universo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, todo deja una huella energética. Esa huella es leída por la vida misma como una orden, y como todo lo que existe es vibración, cada cosa que experimentas es un eco de lo que estás vibrando. No desde la superficie, sino desde el núcleo. Por eso, la clave no está en hacer más, sino en ser distinto. No es cuestión de cambiar afuera, es cuestión de transmutar dentro. Las palabras son códigos, pero la energía es el lenguaje maestro. Un suspiro lleno de presencia vale más que 1000 afirmaciones vacías. Un gesto de compasión genuina reprograma más que horas de visualización sin alma. El portal de coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, nace la coherencia. Y la coherencia es la puerta por la cual el Yo Supremo se manifiesta sin obstrucciones. No hay disonancia, no hay sabotaje, no hay separación. Solo hay claridad. Y la claridad tiene un poder magnético, porque cuando una persona vive en coherencia, su campo energético se ordena como un cristal. Las frecuencias se armonizan, las oportunidades llegan, las personas adecuadas se acercan, el cuerpo sana, la mente se silencia, la vida responde. No por suerte, no por magia, sino por resonancia energética. Tu vibración se convierte en oración viva, y el universo responde a esa oración con precisión matemática. La invitación al silencio vibracional. Este no es un llamado a que te esfuerces por ser positivo. No, eso es otra máscara, otra distorsión. Este es un llamado a que te vuelvas profundamente honesto con lo que estás sosteniendo energéticamente, a que te atrevas a sentir lo que hay, a que reconozcas la frecuencia real que estás emitiendo. Y desde ahí, elegir, no desde la culpa, no desde la exigencia, sino desde la soberanía de quien sabe que puede alinear su ser completo con su verdad más elevada. Porque cuando lo haces, el universo no tiene opción, se curva ante tu vibración. Tu realidad se reordena, no porque impongas, sino porque te conviertes en un campo magnético coherente con la fuente. La meditación como lenguaje sin palabras. La meditación no es una técnica, es un lenguaje. Es la forma como el alma conversa con el todo. Es donde la palabra desaparece y solo queda la vibración pura. Allí no pides, no repites, no afirmas, solo eres. Y ese ser habla, emite, reescribe. Por eso, en cada meditación, estás reconfigurando tu realidad, no con pensamientos, más con presencia, no con deseo, más con coherencia. El universo está escuchando cada instante en que eliges sentir de verdad, en vez de fingir. Cada momento en que te rindes a lo que es, en vez de escapar hacia lo que debería ser. Cada segundo en que permites que tu energía sea verdad, aunque sea vulnerable, aunque sea rota, aunque sea cruda. Ese es el código oculto vibrando a través de ti. Reflexión para el próximo capítulo. ¿Y si todo lo que emites es lo que realmente estás creando? ¿Y si el universo no responde a lo que dices sino a lo que sostienes en silencio?
En el próximo capítulo descubriremos cómo cada frecuencia emitida se convierte en materia, cómo cada vibración interna se traduce en estructuras externas. Hablaremos del arte sagrado de moldear la materia con el espíritu y cómo despertar el poder creativo oculto en cada célula de tu ser. Porque el Yo Supremo no solo observa, el Yo Supremo crea, y lo hace desde el núcleo silencioso donde habita tu verdad más alta. Y ahora, silencia tu mente, respira profundamente y escucha. Tu energía está hablando. ¿Estás listo para oír lo que siempre ha estado diciendo? Capítulo 11. La fusión del deseo con la voluntad divina. En algún punto del camino interior, el deseo ya no arde como fuego incontrolable. Tampoco se apaga. Simplemente se transforma. Ya no es una fuerza que te arrastra por pasillos de carencia. Se vuelve un río que fluye en la misma dirección que la corriente cósmica. Y es entonces cuando algo milagroso ocurre. Lo que antes parecía contradicción, desear y soltar, buscar y rendirse, anhelar y aceptar, se funde en un solo acto sagrado: desear desde el centro del ser. Porque el verdadero deseo nunca fue tuyo. Era la voz del universo susurrando a través de ti, escondida bajo capas de ambición, miedo y proyección. El secreto del deseo puro, el deseo auténtico, no nace de la escasez, no proviene del vacío, no surge porque te falta algo. Es, al contrario, un desbordamiento del alma, una expansión de luz que busca expresarse, realizarse, encarnarse en la materia. Cuando el deseo se alinea con la voluntad divina, ya no hiere, ya no agota, ya no esclaviza. Se convierte en instrumento del milagro, una herramienta del Ser Supremo para expandirse en este mundo. El alquimista interior descubre entonces que desear no es pecado. Pecado es olvidar quién desea en ti. Pecado es reducir el deseo a capricho del ego. Pecado es suponer que el deseo es para ti, y no a través de ti. El falso fuego del ego. Durante mucho tiempo, creíste que tus deseos eran tuyos. Deseabas amor, reconocimiento, poder, placer, éxito. Y a veces los conseguías, pero no duraban. Otras veces no los alcanzabas y te rompías por dentro. Ese era el ego disfrazado de voluntad, una llama efímera que consume lo que toca. Un querer separado del todo, ajeno al plan mayor. Un querer que exige, manipula, se impacienta. Ese deseo divide, mientras que la voluntad divina une. Pero cuando el ego se rinde, cuando acepta su lugar como servidor de algo más grande, entonces el deseo se purifica. Ya no es para ti, es por medio de ti. Y eso lo cambia todo. El nacimiento del mago, la fusión del deseo con la voluntad divina, es el nacimiento del verdadero mago. No el ilusionista, no el manipulador, no el brujo que busca controlar fuerzas, sino el mago del ser, el que ya no quiere desde la carencia, sino que manifiesta desde la plenitud. El mago no lucha contra la vida, tampoco la acepta pasivamente, él crea desde la unidad. Su deseo no es una orden contra el cosmos, es un eco de la voluntad original. Él no impone, convoca, no exige, resuena, no desea lo imposible, lo llama a lo posible. Este mago no se presenta con capa ni símbolos externos. Su poder está en su silencio, en su vibración, en su impecabilidad. Todo lo que desea, lo desea desde el centro, y todo lo que se manifiesta es respuesta al ser que vibra en coherencia. Voluntad y rendición, dos alas del mismo pájaro. En el mundo de la mente, voluntad y rendición parecen opuestos, pero en el mundo del espíritu son alas de un mismo vuelo. La voluntad verdadera no es fuerza bruta, es dirección pura, es claridad interior que guía el movimiento. Y la rendición no es debilidad, es apertura radical a lo que es confianza total en que todo lo que ocurre, ocurre para despertar. Cuando estas dos se encuentran en ti, ya no te fragmentas entre lo que deseas y lo que recibes, ya no sufres entre lo que sueñas y lo que pasa. Lo que sueñas y lo que pasa
comienzan a hablar el mismo idioma, la llama que no quema. Al fundirse el deseo con la voluntad divina, algo extraordinario ocurre. El fuego ya no te destruye, te ilumina. Arde sin consumir, brilla sin herir, expande sin quemar. Es el fuego del Espíritu, la llama que Moisés vio en la zarza, la chispa que enciende el corazón sin perturbar la paz interior. Este fuego no es para obtener, es para revelar. No es para atraer cosas, es para despertar la presencia. Los 4 sellos de la fusión. Cuando el deseo se ha unificado con la voluntad divina, aparecen 4 signos inconfundibles. Paz sin pasividad. Ya no hay ansiedad, ya no hay urgencia. El alma desea y espera. Movimiento sin apego. Actúas, creas, siembras, pero no te aferras. Si algo no se da, confías. Si algo llega, agradeces. Claridad en la visión. Sabes lo que quieres, pero sabes por qué lo quieres. El deseo no nace del ego herido, sino del alma expandida. Magnetismo silencioso. Las cosas comienzan a fluir hacia ti, no porque las persigas, sino porque emites una frecuencia coherente. El diseño original del ser. En el silencio profundo de la meditación, el alma recuerda: no viniste a este mundo a aprender a querer, viniste a recordar cómo co-crear. Tú eras parte del diseño, tú eras una chispa del arquitecto, y ese arquitecto puso en tu centro un plano sagrado, un deseo que no es deseo, una voluntad que no es ego, una energía que no pertenece ni al cielo ni a la tierra, porque es la unión de ambos. Ese es el deseo sagrado que ahora resucita en ti, y con él, tu capacidad de crear mundos. La invocación sagrada. Cuando el mago interior despierta, ya no pide desde el miedo, no suplica desde la escasez, él invoca desde la verdad. Y su invocación no necesita palabras. Puede ser un suspiro, un gesto, un pensamiento puro, un silencio. Y aún así, el universo responde, porque ya no hay separación, porque ya no hay 2 voluntades. Solo hay una manifestándose a través del canal que ahora has limpiado, reescribiendo el guión de la realidad. En este punto del viaje, ya no eres víctima de la historia, ya no repites el guión de tu linaje, de tus heridas, de tus creencias. Tienes en tus manos la pluma dorada, y el pergamino está en blanco. Ahora puedes escribir desde la presencia, desde la fusión con la voluntad sagrada. Ahora puedes manifestar no lo que tu ego desea, sino lo que tu alma vino a ofrecer. Y lo que tu alma ofrece, el universo lo celebra. Reflexión para el próximo capítulo. Te acercas al umbral final. Después de la fusión viene el retorno, pero no como antes. Ahora vuelves al mundo como un nuevo ser, un yo que ha integrado lo invisible en lo visible, un alma que ha encarnado el espíritu en la materia. En el próximo y último capítulo, serás testigo del renacimiento del Yo Supremo, no como ideal etéreo, sino como presencia viva en el mundo. Porque el propósito final no es escapar del mundo, es traer el cielo a la tierra, y tú has sido preparado para eso. Capítulo 12. El renacimiento del Yo Supremo en la materia. No basta con ascender al cielo, hay que volver con las manos llenas de luz y sembrarla en la tierra donde otros aún caminan a ciegas. Hubo un tiempo en que el alma humana solo ansiaba escapar del cuerpo, de la densidad, del ruido, del dolor. Soñaba con los cielos, con la disolución en el uno, con el reposo eterno en la fuente. Pero ahora algo ha cambiado. El viaje no termina con la fuga hacia lo alto, sino con el regreso consciente a lo bajo. El verdadero maestro no es quien desaparece en la luz, sino quien la trae de vuelta y la hace carne. Este es el misterio final del código oculto, la fusión total del Yo Supremo con la materia. El retorno del ser eterno al mundo ilusorio, no para perderse en él, sino para transformarlo desde adentro. No como un exiliado, sino como un arquitecto consciente. El retorno del Hijo del Sol.
En las antiguas escrituras sagradas, los sabios decían que el iniciado que lograba cruzar todos los velos no era aquel que se disolvía para siempre en lo invisible, sino aquel que regresaba con un fuego inextinguible en los ojos. El verdadero alquimista no abandonaba la tierra, la redimía. Este retorno no es un retroceso, es una coronación. Después de haber atravesado el abismo, de haber danzado con la sombra, de haber disuelto las máscaras del ego, el ser se reconoce a sí mismo como lo que siempre fue. Pero ahora ya no teme a la materia, ya no la rechaza, porque comprende que la materia es solo el templo donde puede habitar la divinidad. El Yo Supremo desciende, no por castigo, sino por compasión. No para esconderse, sino para sembrar. La nueva carne, el cuerpo como santuario. Tu cuerpo ya no es un obstáculo, es un instrumento. Ya no es una prisión, sino una puerta sagrada. La materia ha sido redimida por tu consciencia. Lo que antes llamabas limitación, ahora se revela como canal. Tu respiración, tus movimientos, tu voz se vuelven herramientas de manifestación. Cada célula se transforma en altar, cada gesto en invocación. Porque ahora sabes, el espíritu no está afuera, está aquí, en tu sangre, en tus huesos, en tus pupilas. El Yo Supremo ha hecho de tu carne su vestidura y camina a través de ti como un Dios encarnado. Este es el verdadero significado de encarnar la divinidad. No es escapar del mundo, sino transfigurar el mundo desde dentro. El poder de la presencia real. ¿Has notado que los sabios no necesitan hablar mucho? Su sola presencia transforma los espacios. Su silencio calma tempestades. Su mirada penetra capas que ningún discurso puede atravesar. Esa es la señal del ser reencarnado conscientemente. Su presencia es su mensaje. Porque ha unificado todas las polaridades. Ya no hay conflicto entre su deseo y la voluntad divina. Ya no hay fractura entre su pensar y su ser. Ya no hay separación entre su esencia y su forma. Él es lo que es, y esa coherencia absoluta emana como un campo de vibración que transforma. Estás siendo llamado a esa vibración, no como una meta distante, sino como un estado disponible ahora si te atreves a rendirte completamente. El mito de la ascensión superado. Durante siglos, las religiones nos enseñaron que el objetivo supremo era elevarnos, escapar del mundo, buscar el cielo como destino final. Pero el código oculto revela un giro más profundo. La verdadera ascensión es el descenso consciente. El Yo Supremo no se eleva para huir, se eleva para luego bajar con poder. Esta es la parábola del Cristo. No solo ascendió a los cielos, sino que primero bajó al infierno. No para ser vencido, sino para conquistar incluso la sombra más densa y reclamarla como parte de la luz. Ese es el camino del nuevo humano. Ya no es víctima de la materia, ni esclavo del espíritu. Es un puente, un canal entre dimensiones, un reprogramador de la realidad desde su centro sagrado. El verbo hecho realidad. Ya no basta con saber, ya no basta con meditar, con contemplar, con comprender. Ahora es tiempo de crear. El Yo Supremo se expresa a través del verbo encarnado. Cada palabra tuya tiene poder. Cada intención vibra en el campo cuántico. Ya no eres solo un observador, eres un emisor. Tus pensamientos son semillas, tu emoción el agua, tu acción el sol. Cuando tu mente, tu corazón y tus manos están alineados con el ser, la realidad se curva ante ti como un espejo obediente. No porque tú lo mandes desde el ego, sino porque la vida misma fluye a través de ti sin resistencia. Ese es el secreto de la manifestación real. No crear desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la necesidad, sino desde la certeza. El que ya es no mendiga, emana. El despertar del nuevo humano. Ha llegado el tiempo del renacimiento colectivo. Durante eras, la humanidad ha dormido, hipnotizada por las ilusiones del ego, de la escasez, del miedo. Pero ahora, los que portan el código despiertan como antorchas vivas en medio de la noche. No viniste a sobrevivir, viniste a recordar. Y recordar es recordar, volver a vibrar con lo esencial, volver a ser uno con el todo sin negar tu forma, tu historia ni tu cuerpo. El nuevo humano no rechaza su humanidad, la honra.
porque en su debilidad encuentra la puerta hacia lo eterno, y en su vulnerabilidad el acceso al amor incondicional. Ser el creador dentro del sueño. ¿Y ahora qué? Ahora te toca crear. No con esfuerzo, sino con alineación. No con control, sino con presencia. No con prisa, sino con sabiduría. Has recibido el código, lo activaste, lo viviste en tus colapsos, en tu sombra, en tus silencios, lo encarnaste. Ahora ese código te invita a reprogramar la realidad, pero no la realidad del ego, sino la realidad del ser. Tu existencia ya no es reacción, es co-creación. Ya no buscas ser amado, ahora eres amor encarnado. Ya no mendigas poder, ahora sabes que el poder te habita. Y desde este lugar comienzas a ver el mundo con nuevos ojos. No para juzgarlo, sino para redimirlo. No para huir de él, sino para sembrar en él lo eterno. El último umbral. Este es el fin de este libro, pero el principio de tu verdadera historia. Porque todo lo leído, todo lo sentido, todo lo descubierto, no es nada comparado con lo que ahora puedes encarnar. Tú eres el templo donde mora lo eterno. Tú eres la chispa que reencarna en la forma. Tú eres la respuesta viva que el mundo ha estado esperando. No sigas buscando señales externas, tú eres la señal. Camina con la certeza silenciosa de quien sabe. Habla con la humildad de quien recuerda. Ama con la intensidad de quien ya ha muerto y vuelto a nacer. Y cuando dudes, porque dudarás, vuelve a este código. No como un texto, sino como una vibración en tu pecho. Porque el verdadero código oculto que reprograma la realidad eres tú. Reflexión final. Cuando el alma regresa del abismo con la llama viva del ser en el pecho, ya no necesita predicar. Su simple presencia reordena el universo. Has cruzado todos los umbrales, has recordado tu origen, has encarnado tu destino. Ahora, sé el puente, sé el templo, sé el creador. La historia apenas comienza.